Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Nos conectamos cada mañana para estudiar la palabra de Dios. Esta semana estamos hablando de un tema vital e importante para nuestra salvación, y es el tema de la venida del Espíritu Santo de manera copiosa, como el Señor lo tiene prometido a través de la lluvia tardía. Y estuvimos hablando el día de ayer la vitalidad para la vida espiritual en este evento. Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de la palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos de las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo la tentación maestra de Satanás. Palabras de vida del Gran Maestro, página 390. En eso quedamos ayer. Hoy, queridos, vamos a proseguir en el estudio. Recordamos hace unos años atrás, en el año 2016, el 28 de noviembre exactamente, una tremenda tragedia ocurrió en Bogotá, Colombia, cuando un avión que provenía del Brasil, el avión del vuelo 2933, con el cuerpo técnico y el equipo chapecoense, cayó en uno de los cerros cercanos a Bogotá y todos fallecieron. Después de unos días, o más bien casi en el mismo siniestro, lo que dijeron fue que no había suficiente combustible para que el avión pudiese aterrizar. Se rompieron las reglas por unos cuantos pesos y se pagó un precio muy alto. Muchas de las tragedias de la vida, físicas, espirituales, por una mala decisión. Nuestra vida puede tener excesos de pronto materiales que constituirán nuestro fracaso, o escasez espiritual, que también puede constituir nuestro fracaso, y no cualquier fracaso, el fracaso eterno. Cuando Moisés estaba en el desierto tratando de encontrar la forma de llegar al faraón, él estaba allí miedoso. Cuando él vino a decirle al faraón que Dios había dicho que dejara salir al pueblo, Faraón al comienzo le dijo, bueno, pueden adorar a su Dios, porque Moisés estaba diciendo que era para adorar a Dios. Y él dijo, bueno, pueden adorar a su Dios, pero deben hacerlo en Egipto. Yo no los voy a dejar salir. Lógicamente, los hebreos eran los que tenían en ese momento toda la manufactura toda la manufactura la tenían a la mano, ¿verdad? Porque los mismísimos hombres hebreos eran los que hacían todas las construcciones. Debía dejar salir para adorar, pero él quería que adoraran en Egipto. ¿Qué necesita la iglesia? ¿Será que la iglesia está adorando de manera que no es, que el Señor nos requiere? Vamos a hacer un alto, hermano, con respecto a esto. Y vamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo adorar? ¿A quién adorar? ¿Y dónde adorar? Primero vamos a desarrollar el cómo adorar.
Juan 4:24. Vamos a tener la Biblia a la mano y vamos a estar leyendo cada texto que se dé aquí para que podamos participar. Juan 4:24, si alguien lo tiene, lo puede leer. Voy a leerlo entonces y luego ustedes van a estar pendientes de las demás citas para poder leer. A ver, ¿alguien? Por ahí Dice la escuché. palabra de Dios. Juan Pablo. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Muy bien. ¿Cómo adorar? Allí estaba la mujer samaritana junto al pozo con Jesús y Jesús le dijo cómo debían adorar, porque ustedes saben que los samaritanos pensaban que solamente era por un lugar que era significativa la adoración, el monte Gerizim. Pero Jesús le dice que debían adorar en espíritu y en verdad. ¿Cómo adorar? En espíritu y en verdad, ¿verdad? No era la ceremonia, no era el lugar, era el corazón del adorador lo que importaba en esta ocasión. Vamos a leer Deuteronomio 6:5. En Deuteronomio 6:5 se vuelve a corroborar esta misma premisa, hermanos. ¿Cómo adorar? Y vamos a buscar a Marcos 12:30 también. ¿Alguien encontró Deuteronomio? Sí, hermana. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muy bien, allí no solamente dice que debemos adorar en espíritu, sino cómo es que ese espíritu puede desarrollarse en nosotros, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo, mejor dicho, con todo nuestro ser. Vamos a mirar Marcos 12:30. Y Marcos 12:30 también trae una carga fuerte de lo que es adorar a Dios. Al Señor tu Dios. Y Marcos 12:30. amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas las fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Cuál es el principal mandamiento entonces? Amar al Señor, ¿con qué? Con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Y eso indica, hermanos, que le amamos de verdad, ¿verdad? Como yo decía ayer, clamar a Dios no es una oracioncita, Señor, envía tu espíritu. Clamar a Dios es con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. El alma es la combinación de el soplo de vida del espíritu y del cuerpo, es decir, con todo. Si no estaríamos muertos, hermanos, estamos muertos si no lo hacemos de esta forma, porque un cuerpo sin espíritu no es alma. Entonces ahí nos manda a amar a Dios con todo, ¿verdad? Con todo nuestro ser. Ahora, vamos a buscar el capítulo 3 de Daniel, donde hay aquí una indicación de cómo unos jóvenes, estando prisioneros, ¿verdad? Pudieron mantenerse firmes en la adoración a su Señor. Daniel 3:17. Resulta que nosotros ya conocemos la historia, ¿verdad? Los jóvenes hebreos tenían que arrodillarse, postrarse ante la estatua del rey Nabucodonosor. Pero ellos no lo habían hecho. Así que el rey les da una segunda oportunidad, una segunda chance de que lo hicieran. Pero ellos contestan, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y el 18 dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Sería que estos jóvenes, hermanos queridos, tendrían el Espíritu Santo en sus vidas, adoraban en espíritu y en verdad, se posesionaron de la verdad que ya tenían para poder decirle al rey que no iban a adorar la estatua. Sin lugar a dudas, sí, ¿verdad? Ellos, aunque estaban allá, hermanos, prisioneros en Babilonia,
No pensaron en ese Dios que les daba trabajo, es decir, del rey, que se pasaba por Dios. No, contrariamos al rey y él es el Dios de este lugar, así que vamos a estar, ¿qué queda? O sea, de pronto acurruquémonos un poquito para que no vean que no estamos arrodillando. Nunca lo hicieron, ¿verdad? No era al Dios del saber y del estudio, porque ellos estaban recibiendo la educación babilónica en las mejores universidades de ese tiempo. ¿Ah? No era, ay, no, pues eso yendo un sabadito, no hay problema. Eso el Señor lo entiende. Esas cosas eran parte de la adoración. Es decir, el darle el honor, la gloria y la honra desde su corazón a ese Dios a quien ellos servían. No era el Dios que les daba beneficios económicos al que ellos debían reverenciar en ese momento. Realmente, Dios estaba detrás de todo. Pero ese no era el Dios, el de la estatua. Así que ellos tienen la convicción. Cuando dicen, he aquí nuestro Dios, a quien servimos. Ahí ellos definen que estaban adorando desde su corazón, en espíritu y en verdad. ¿Cómo adorar? En espíritu y en verdad. En Juan 16:13, vamos a ver. Juan 16:13. ¿Por qué ellos adoraban de esta forma? ¿Verdad? Ya sabemos que ellos adoraban en espíritu y en verdad, pero ellos tenían una convicción. Y esa convicción es la misma que debemos tener nosotros hoy, hermanos. Porque muy pronto, al igual que los jóvenes hebreos, hermanos, ya lo vimos en pandemia, cómo adorar, a quién adorar y en dónde adorar. Eso lo vimos en pandemia. Y muchos doblaron sus rodillas ante Baal, ante Babilonia. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién nos va a guiar, hermanos, en todo momento? ¿Quién es el que nos va a guiar? Los jóvenes hebreos entendían esto. Por eso adoraron desde su corazón. Pero a nosotros hoy, hermanos, el que nos guía a toda la verdad y nos va a hacer saber las cosas que habrán de venir. Hay una expectación en nuestro corazón. Vemos las cosas que están ocurriendo. Todos los días está temblando la tierra en diferentes partes. Hay terremotos en muchos lugares, hay inundaciones. Lo que dice Mateo 24 se está cumpliendo en mayor escala porque teníamos que ver venir esto, ¿verdad? Sin embargo, el Espíritu de verdad, el que nos guía a toda verdad, todavía nosotros estamos confundidos desde nuestro corazón. Por eso este estudio es vital para la vida cristiana de todos nosotros. El Espíritu Santo moraba en estos muchachos, ¿verdad? Aunque la dispensación no había llegado todavía, porque no, la dispensación del Espíritu Santo con todo su poder y con toda su hegemonía llegó después de que Cristo subió al cielo en el año 31. Ya el Espíritu se veía, hermanos, su influencia en los hijos de Dios a través de sus obras. Ahora, hermanos, ¿en dónde adorar? La mujer samaritana pensaba que era en el monte, ¿cierto? De ellos, en el monte Gerizim, pero no era un lugar geográfico. Lo que el Señor le decía cuando mencionó que debía adorar en espíritu y en verdad. El Señor deseaba morar en el corazón de la samaritana y desea morar en el corazón de nosotros, ¿verdad? Efesios 5:18. Vamos a leer ese texto tan hermoso. Efesios 5:18. El apóstol Pablo es muy enfático en lo que corresponde al Espíritu de Dios morando en la vida del cristiano. Si alguien lo tiene, lo puede leer. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Muy bien. El vino, ¿qué será el vino? Bueno, no realmente
pues puede ser el vino que embriaga, el vino que conocemos para emborracharnos, ¿cierto? Sino el vino de las falsas teorías, el vino de todo lo que permea nuestra vida y nos distrae y nos pone borrachos y no nos deja pensar bien, hermanos. El vino de la disolución, ¿ya? Sino ser llenos ¿de qué? Del Espíritu. Hoy vamos a hablar sobre la llenura del Espíritu. ¿Qué le faltó al avión? ¿Qué le faltó al avión para que no se cayera y no hubiera ese siniestro? Gasolina. combustible, Combustible. Le faltó la llenura, ¿verdad? Faltó que estuviera lleno su tanque para que no se hubiera caído, o por lo menos que tuviera suficiente combustible para no haber producido ese terrible siniestro. Estar llenos de combustible hubiera provocado el que ellos hubieran aterrizado, pero hubo una mala elección. Era suficiente, era de pronto por ganarse unos pesos, por ahorrar dinero, ¿verdad? Hoy la iglesia debe pedir, hermano, la llenura del Espíritu para ser verdaderamente adoradores, en espíritu y en verdad. El libro de La Venida del Consolador nos dice aquí, en Efesios 5:18, que ya lo leímos, que se trata de algo más deseable, más que deseable, es algo indispensable. No es algo que meramente puede hacerse, sino que es indispensable y obligatorio. El desafío que el Señor dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos. Cuando dice sed llenos es un mandato del Espíritu Santo. No tenemos más autoridad que desobedecer la segunda parte que para pasar por alto la primera, porque una es tan obligatoria como la otra, de que no nos dejemos embriagar y que seamos llenos del Espíritu. Una parte es tan obligatoria como la otra, hermanos. Es más que un mero consejo, es una orden sencilla de aplicación universal, tan perentoria como la prohibición contra la embriaguez. El hecho de que el creyente no sea lleno denota tanta desobediencia como cuando un pecador impenitente no se arrepiente, no se rinde al arrepentimiento y a la voluntad de Dios. Yo nunca lo había visto de esa forma, hermanos. Nunca había visto que fuera una orden del Señor, pero es una orden del Señor. De estar dejando la embriaguez y llenarnos del Espíritu. La orden de ser llenos es más que un privilegio, hermanos. Es un claro deber. Es un derecho inherente de cada cristiano. El creer la verdad no es un sustituto. El estudio de la Biblia no es un sustituto. La actividad intensa no es un sustituto. Guardar el sábado no es un sustituto. Desobedecemos a riesgo propio esta orden positiva que se nos ha dado. Es decir, no hay cosas que sustituyan lo que hemos mencionado. Es una orden del Señor para que nos llenemos del Espíritu. No por medida, sino en su plenitud. No pidamos, Señor, dame una porción de tu Espíritu, que siempre escuchamos esas oraciones. Señor, dame llenura de tu Espíritu Santo. Quiero ser lleno de ti, Señor. Pensemos intensamente por un momento en las palabras, sed llenos. El imperativo nos insta, hermanos, a una experiencia presente y no se refiere a algo que tengamos que mirar retrospectivamente o que quizá lo veamos en el futuro, es ahora. ¿Sí? Sí, ser llenos podemos estarlo mañana o a mediodía o en la noche o en algún momento. Mañana tras mañana, cuando los heraldos del Evangelio se arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de consagración, Él les concede la presencia del Espíritu con su poder vivificante y santificador. Y al salir para dedicarse a los deberes diarios, tener la seguridad, hermanos, que la gente invisible, el Espíritu Santo, los capacita para ser colaboradores juntamente con Dios. Hechos de los Apóstoles, página 46. El Señor quiere que nosotros vivamos en el Espíritu.
Vivir en el Espíritu no es pedir que de vez en cuando esté en nuestro corazón. Es pedirlo diariamente con intensidad. La incredulidad no debe sugerir, tal experiencia. Es demasiado elevada. Si nosotros pedimos el Espíritu Santo, debemos pedirlo con la convicción que el Señor lo va a conceder, no en forma incrédula. Si puedes. Esa palabra si puedes, hermanos, en la oración, no debe existir, porque el Señor puede. Señor, si puedes darme tu espíritu. Señor, si puedes ayudarme en esto. Señor, si puedes. Esa palabra no debe estar ahí. ¿Por qué? Porque es una palabra de incredulidad. Cuando nosotros vamos al Señor en oración, hermanos, tenemos que tener la certeza que Él sí puede porque Él es Dios y Él está más dispuesto a dar dádivas a sus hijos que los seres humanos a los hijos terrenales. Puesto que todos los mandatos de Dios son también habilitaciones, equivalen a otras tantas promesas. Si aceptamos las otras doctrinas, exhortaciones y enseñanzas de esta epístola de los Efesios, hermanos, ¿por qué habríamos de empequeñecer esta orden o a veces omitirla? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que empequeñecer la orden del Señor, ser llenos del Espíritu? Todos los hijos de Dios son nacidos del Espíritu. Recordemos que sí es así, ¿verdad? Pero es algo distinto ser llenos con el Espíritu. Todos somos llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos con el soplo del Espíritu. Pero ser llenos con el Espíritu es otra cosa. Una cosa es tener el Espíritu por medida, pero es algo totalmente diferente que Él nos posea completamente. Lo que Él desea es entrar y llenar cada parte de nuestro ser. Si tenemos fe, como para creer que Jesucristo puede salvar a una persona de la culpabilidad del pecado, ¿no deberíamos creer también que puede cumplir la promesa de llenarnos? Lo uno es tan sagrado como lo otro. El hecho de ser llenos no ofrece mayor dificultad que el hecho de ser perdonados. El Señor no tuvo dificultad en perdonarnos, ni tiene dificultad en perdonarnos cada vez que vamos a Él. Pero pensamos que ser llenos es difícil. No lo es. Y el que es salvo también debería ser llenado, porque el poder de Cristo está tan disponible como su perdón. Para decirlo suscitadamente, hermanos, hemos de creer y ser salvos, creer y ser llenos. Tampoco pensemos que esta promesa era solamente para los tiempos apostólicos. Es igualmente para todos los que están hoy aquí, los que están lejos, los que están cerca. Es tanto para nosotros que vivimos en la dorada gloria de la última hora, de la 11ª hora, en los tiempos, para quienes vinieron en la hora temprana, en las primeras horas, y vinieron en el plateado amanecer de la dispensación del Espíritu, en el año 31. La comunicación de vida al alma, hermano. La orden de ser llenos del Espíritu se contrasta con la influencia excitante de los estimulantes alcohólicos. El día del Pentecostés se acusó a los discípulos de estar ebrios, ¿verdad? Pero la acción del Espíritu se contrasta aquí con el estado alcohólico antinatural del bebedor, porque cuando el Espíritu llena al hombre, hermano, la vida sometida a él se halla bajo la dirección del control del agente divino y sobrenatural. Bajo la influencia del licor, el hombre se llena de frivolidad, de profanidad, de una conducta desordenada, de todo lo que inspira el espíritu malo. Pero el alma llena del Espíritu Santo, el alma llena del Espíritu, está amparada, rodeada y animada por aquel cuyo nombre es santo. El bautismo del Espíritu Santo es la comunión de la vida de Dios a la naturaleza humana.
Es la entrada del Espíritu de Dios que viene a morar dentro del alma. No es sinónimo de la manifestación de los dones del Espíritu. No es una manifestación del Espíritu, hermano. Es fundamentalmente distinto de la simple aparición espiritual. Es una presencia como fuego purificador, consumidor, engendradora de energía. Sed llenos. Es una expresión dada en el modo imperativo. La necesidad es urgente porque los años son pocos. Su realización es obligatoria y debería haberse efectuado hace tiempo. Urgimos a los pecadores a que acepten al Cordero de Dios debido a la brevedad de la vida, la certidumbre e inminencia del juicio final y la bendición de la salvación tanto presente como futura. Sí, también nuestro Cristo espera que seamos llenos del Espíritu por razones similares y aún mayores. Dios desea hoy a hombres que nos olvidemos de sí mismos. Desea ser solo receptores o canales del poder del Espíritu Santo. ¿Qué debemos ser nosotros, hermanos? Receptores o canales del Espíritu Santo. No necesitamos comprender la naturaleza ni el proceso del unimiento. Todo lo que necesitamos saber es la realidad de su poder y la ley que rige su forma de obrar. También necesitamos cumplir las condiciones. No esperemos que el Señor venga a nuestra vida sin que nosotros lo pidamos. No esperemos que el Espíritu Santo nos llene con la lluvia tardía sin que tengamos la temprana. Esas son las condiciones, hermanos. Estar pidiendo al Espíritu, estar rogando al Espíritu, estar clamando por el Espíritu, estar en una disposición continua a recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué no podemos cambiar el mal genio? ¿Por qué no podemos cambiar el decir malas palabras a veces, el pensar mal de las personas, el decir cosas de manera inapropiada, el chismear, el tener en nuestra vida amargura todo el tiempo? Por el que no tenemos la llenura del Espíritu, hermanos. No estamos con el Espíritu, aunque nos hayamos bautizado en algún momento en la iglesia, ¿verdad? Aunque hayamos dicho, yo recibí el Espíritu. Claro, el Espíritu lo recibimos en el bautismo, esa es la promesa del Señor. Pero, ¿proseguimos en el Espíritu o permitimos que otro espíritu haya controlado nuestra vida hasta ahora, queridos hermanos? Ninguna otra cosa nos capacitará para vivir vidas victoriosas y fructíferas. De esta manera, la felicidad de la redención se transforma en una experiencia personal. Y en los días efímeros de este tiempo del fin, hermanos, Dios llenará a los hombres con su espíritu, así como lo hizo en los días de la lluvia temprana. Tanto Juan el Bautista como Elías, prototipos del pueblo del advenimiento, estamos llenos del Espíritu. Queremos estar llenos del Espíritu. Recordemos esto, hermano. El Padre dio a su Hijo su Espíritu sin medida y nosotros podemos participar también de su plenitud. Eso lo dice el Conflicto de los Siglos en la página 531. Se recibe como un acto personal de fe. Ser llenos es una expresión registrada en la voz pasiva. No se nos pide que nos llenemos nosotros mismos, sino que seamos llenados, tanto por el Espíritu como con el Espíritu. Debe haber un llenador. Hemos de depender de Él. La responsabilidad descansa sobre Él. Esta certidumbre de que podemos ser llenos es incuestionable, debido a que se basa en la inconmovible palabra de Dios viviente. Al cumplir las condiciones seremos llenos. Sin embargo, el don ofrecido es otra cosa y la apropiación personal de él es otra cosa totalmente distinta. La voz pasiva indica
una voluntad sumisa. El cuerpo sometido y el corazón vaciado. Estos son los dos grandes prerequisitos. ¿Qué cosas, hermanos? El cuerpo sometido y un corazón vaciado. ¿De qué? No del espíritu, de nuestro espíritu que reina en nosotros, del espíritu del mal, hermano, de nosotros mismos, de nuestro propio egoísmo. Lo recibimos mediante un acto de fe, hermanos, personal, definido, deliberado y de consciente sometimiento. ¿Saben por qué el Espíritu Santo no puede reinar en nuestro corazón, hermanos? Porque no queremos someternos a Él. Queremos seguir haciendo planes solos. Queremos desarrollar planes misioneros aún sin el Espíritu Santo. Pensando, Señor, guíeme, pero yo voy adelante, ¿no? Entonces, así no es que el Señor actúa. Por eso tenemos tantos fracasos, tanto en nuestra vida personal, nuestra vida material a veces, ¿verdad? Y mucho más en nuestra vida espiritual. Debemos apropiarnos del don en forma activa y real. En este sentido, la orden de ser llenos es activa y positiva. Permitamos, hermanos, solo una pregunta antes de proseguir. ¿Cómo sabremos que estamos llenos del Espíritu? Existe el peligro de esperar una gran agitación de las emociones. Los hermanos de otras denominaciones que dicen tener el Espíritu Santo se botan al piso, se revuelcan, echan baba, hablan en lenguas que nadie entiende. Y hay una gran conmoción. Y viene el Espíritu y todas esas cosas. ¿Será eso lo que el Señor dice que es el Espíritu, la llenura del Espíritu? O quizá otro tipo de manifestaciones que a veces se tienen en la iglesia, ¿verdad? El Espíritu Santo estuvo aquí, nos acompañó. Vamos a ver qué es la llenura del Espíritu realmente. Las emociones, algunas revelaciones especiales de la gloria, algunas sensaciones desusadas e impresiones de su presencia majestuosa. Sin embargo, este no es generalmente el caso. Es cierto que así sucedió el día del Pentecostés, cuando vino la primera vez, pero después de esta ocasión no fue usualmente una experiencia dramática. En algunos casos, su llegada ha sido volcánica, revolucionando violentamente la vida. Pero esto no es necesariamente una regla general. Distingamos entre la esencia y los meros acompañamientos. La experiencia de llenamiento no es idéntica al comparar un caso con el otro. Depende en una gran medida de los temperamentos. Ser llenos es nada más que mantener todo el ser bajo la dirección y la posesión del Espíritu Santo. Eso es ser llenos. ¿Qué es ser llenos, hermanos? Mantenernos todos los días bajo la dirección y la supervisión del Espíritu Santo. El mismo Dios en la presencia y la persona del Espíritu Santo, quien entra en el salón del trono del ser del creyente, gobernando allí para el desarrollo de una vida de servicio. De una vida de servicio, no cualquier servicio, un servicio perfecto. El ser lleno del Espíritu no es necesariamente experimentar emociones maravillosas, sino tener a Cristo glorificado dentro de uno. Cuando usted le hablan mal, ¿cómo reacciona? Cuando usted recibe una noticia desagradable, ¿cómo reacciona? Cuando usted está lleno del Espíritu, hermanos, el Espíritu controla su mente, sus emociones, su vida. Ahí empezamos a sentir o a entender qué es ser lleno del Espíritu. Todavía nos falta, hermanos, estar llenos. Todavía. Cuando reaccionamos de manera desusada, negativa, cuando nuestras vidas no reflejan, ¿verdad?, que Cristo vive en nosotros.
A veces me acuerdo de una de las frases de Gandhi, ¿verdad? Creo en Cristo, pero no creo en los cristianos. No creo en su Cristo, el Cristo de los cristianos. Y es verdad, hermanos. Muchas veces nosotros hablamos de un Cristo que hizo obras, que salvó a la humanidad, pero no vivimos como si Cristo me hubiera salvado a mí, como si Cristo hiciera su obra en mí, porque el Espíritu Santo no me acompaña, porque no lo pido, no lo clamo, no lo entiendo, cómo es que Él pueda morar en mí, no me rindo a Él, ¿verdad? Para que Él pueda hacer posesión de mi vida. Y terminamos diciendo lo siguiente, hermanos. Terminamos esta parte del capítulo 10. Distinción entre el modo y la realidad. Tal vez una ilustración sería provechosa. Un río puede llenarse de dos maneras distintas. Puede llenarse con grandes lluvias torrenciales en medio de un gran ruido, alboroto y conmoción. Y el resultado puede ser aguas torrentosas, inundaciones y violencia. Pero también puede llenarse con el paulatino derretimiento de la nieve, calmadamente, subiendo continuamente hasta llenarse, sin ruido, sin perturbación ni conmoción. De esta forma, se llena gradual y ampliamente. Los métodos difieren, pero en ambos casos el río se llena totalmente. De modo similar, el mudo viento se conoce no por alguna percepción visible, sino por sus efectos. Tanto en el idioma hebreo como en el griego, las palabras espíritu es la misma que viento. Esta voz sugiere al mismo tiempo suavidad y fuerza. Puede ser como el quedo céfiro del atardecer, o puede ser como el poder avasallador de la tempestad. Y en ambos casos se trata de una misma cuestión, una manifestación del viento. Así también sucede con el llamamiento del Espíritu. Puede ser repentino o puede descender gradualmente sobre el alma. Verdad es que a veces el abastecimiento en los tiempos apostólicos venía acompañado de fenómenos milagrosos, terremotos, vientos o fuego. Sin embargo, a menudo no había nada que así lo caracterizara. Siempre debemos distinguir entre la forma de operación y su misma sustancia. Cuando el Espíritu Santo mueve el agente humano, no nos pregunta de qué manera ha de guiarlo. Él no nos pregunta. A menudo lo usa en maneras inesperadas. El Espíritu Santo no adula a ningún hombre, ni trabaja de acuerdo con el designio de algún hombre. Los hombres finitos, pecadores, no han de manejar al Espíritu Santo, hermanos. Cuando éste venga como un reprobador por medio del cual cualquier agente humano a quien Dios ha escogido, le toca al hombre oír y obedecer su voz. Esto nos hace pensar, hermanos, que hoy se ha usado al Espíritu Santo. Se ha usado al Espíritu Santo para decir o para hacer aquellas cosas que el Espíritu Santo no hace, ¿verdad? Viendo aquí que la manifestación del Espíritu Santo no debe ser siempre o no es siempre de la misma forma. Dice acá que de acuerdo a los temperamentos, ¿verdad? Hay personas que como Pedro, usado por el Espíritu Santo, habló con denuedo, dio el Evangelio, o como el mismo apóstol Pablo, un hombre versado en las letras, Dios lo usa, el Espíritu Santo lo llena para llevar el Evangelio a todo el mundo. Y eran dos personas diferentes y su modo de trabajar, del Espíritu trabajar con ellos fue de manera un poco diferente, ¿verdad? Pablo llevó el Evangelio a los gentiles, Pedro al pueblo judío. Entonces,
podemos decir, queridos hermanos, que el Espíritu Santo nos puede usar a cada uno de forma diferente. Pero lo que sí quiere el Espíritu Santo es que nosotros pidamos la llenura. Lo que sí anhela el Espíritu Santo es que nosotros comprendamos que sin la llenura del Espíritu Santo no podemos tener salvación. No podemos tener la salvación, hermanos. Porque mire, hablábamos anoche con los hermanos de una iglesia que nosotros estamos esperando la lluvia tardía. Pero si no tenemos la lluvia temprana, si no estamos prosiguiendo en la lluvia que el Señor ya nos dio al comienzo, cuando fuimos bautizados, hermanos, no esperemos la lluvia tardía, porque las condiciones de la lluvia tardía es que nuestra vasija esté lista para recibir toda esa bendición grandiosa, ese poder inagotable del Espíritu Santo, para que, como dice Apocalipsis 18, la tierra sea alumbrada con la gloria de ese portentoso ángel que se llama la lluvia tardía, en la manifestación del Espíritu Santo hacia sus hijos. Es el remanente fiel, hermanos, es el remanente fiel el que debemos buscar ser parte de ese remanente para recibir la llenura del Espíritu. Nosotros no comprendemos, hermanos, todavía la obra total del Espíritu en la vida del cristiano, como tampoco a veces percibimos la obra del diablo, obstaculizando con nuestra propia vida la obra del Espíritu Santo, no solamente en nosotros, sino en nuestra familia, en la iglesia. A veces ustedes se han dado cuenta que hay batallas en las iglesias, ¿cierto? En las juntas de iglesia. ¿Será que el Espíritu Santo llena la vida de estas personas cuando hay batallas en las mismas juntas de iglesia? ¿Será que cuando vemos conmoción en la iglesia y vemos gritería y irreverencia, la iglesia está llena del Espíritu Santo, o por lo menos los que están dirigiendo la programación? ¿Por qué hay tan pocos resultados en la ganancia de las almas? Porque nos hace falta vaciarnos, hermanos, para que el Espíritu Santo llene nuestra vida y podamos ser usados por Él. ¿Queremos la llenura? ¿Anhelamos esto, hermanos? Debe ser más que ninguna otra cosa, que pidamos al Señor que nos llene, para que no nos pase, hermanos, como el avión que se cayó y todos perecieron. Eso me hace pensar en los días de Noé. En los días de Noé, Noé era el único que estaba lleno del Espíritu Santo. El único de esa generación que entendió, pidió, clamó y duró 120 años predicando. Los demás se burlaron de él. Hace unos días atrás vi por el canal Caracol cómo el mundo está preocupado por lo que está ocurriendo. Pero mi mayor preocupación, y sé que la mayor preocupación de nuestro Dios, es que su pueblo no está lleno del Espíritu todavía. No estamos prosiguiendo en la llenura del Espíritu. No estamos pidiendo que el Señor nos limpie y nos capacite para su gran obra, para la obra final. Porque el Señor nos va a dar la oportunidad de dar el fuerte pregón. Y creo que ya está empezando a darse, hermanos. Y muchos no se han dado cuenta. Ahora, queridos hermanos, ¿qué debemos hacer? Doblar rodilla, clamar a Dios y seguramente, como la palabra de Dios lo declara, Él está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que lo piden que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Que tengan un lindo día, hermanos queridos, y que pidamos en oración. Hoy es día de ayuno y oración en este grupo. Pidamos con temor y temblor la venida del Espíritu Santo a nuestra vida. Que el Señor nos ayude y que este estudio de este libro, que estamos prosiguiendo, hermano, en el estudio de este libro, nos ayude y nos arroje la luz. Sigamos estudiando la palabra de Dios. Busquemos el espíritu de la profecía, que este libro está basado en estas dos cosas, el espíritu, profecía y la Biblia. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos capacite, que nos llene de su espíritu en esta hora. Dios de amor, Dios de misericordia,
A ti vamos, Padre, en esta hora, porque tú eres bueno. Porque tú, Señor, en tu amor y tu misericordia enviaste a tu Hijo, y con él vino el Espíritu Santo para acompañarlo, Señor, en su tarea. Seguramente sin el Espíritu, nuestro Señor Jesucristo no hubiera logrado la victoria final. Por eso es lo mismo que nos corresponde hacer a nosotros. Él lo dejó desde el año 31, en la dispensación del Espíritu estamos todavía. Señor, capacita nuestra vida, por favor. Limpia nuestra mente para que tú puedas morar allí como supremo, Señor. Estar contigo es lo más lindo que le puede pasar a cualquier ser humano. Y nosotros somos tus hijos y queremos vivir contigo, Señor, porque sabemos que si no vivimos contigo no vamos a poder resistir lo terrible que viene sobre esta tierra si estamos vivos de aquí a cuando todas las cosas terminen. Señor, danos tu paz, danos la victoria final sobre el pecado que nos asedia, pero especialmente, Señor, danos la victoria sobre nuestro carácter, porque somos tus vasijas y no podemos ser imperfectos ante tu presencia. Que tu Espíritu Santo, Señor, capacite nuestra mente para poder discernir lo bueno y lo malo. Que tu Espíritu Santo guíe hoy nuestros pies a dónde debemos ir. Que tu Espíritu Santo nos diga qué hablar, cómo obrar y qué decidir en cada caso. Por favor, Señor, no tomes en cuenta nuestros delitos y pecados, sino que por tu sangre preciosa, la de tu Hijo Cristo Jesús, nos limpies de toda maldad. Señor, danos un corazón semejante al tuyo, para poder, Señor, decirle a otros que tú eres real, porque tú eres una realidad en nuestra vida. Danos un resto de día feliz y acompáñanos, Señor, y en cada paso que demos, y en cada paso que este planeta dé, Señor, ten misericordia de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, mi hermanita Silvia. Dios Amén. me la bendiga muy grandemente. Amén. Hermanita, ¿cómo está? Muchas gracias a ustedes también, hermanos, por haber asistido a esta reunión. Esperamos que hoy sea un día de victoria con el Espíritu Santo, para que podamos seguir avanzando en la lucha, hermanos, porque no es una lucha fácil. Amén. Sí. Amén. Amén. Gracias, hermana Silvia. Dios me la bendiga. Amén, hermano. Hermano Luis, El hermano Luis. sigue la grabación. Sí. Después la recortará. Hermanitos, un lindo día. El Señor les bendiga, hermanita Silvia. Hermana Gracias por Carolina, ese mensaje. qué lindo escucharla. Que el ¿Alguien Señor me tiene les algo bendiga mucho. que aportar con respecto a lo que estudiamos? Su experiencia. Que el Espíritu Santo está siempre, el Señor está siempre dispuesto a mandar su Espíritu, sino que somos nosotros el primer impedimento, el principal impedimento, y eso me hacía recordar lo que dice el libro de Efesios. Dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la visitación. Y ahí seguidamente dice cómo nosotros lo entristecemos, ¿no? O sea, y cuando yo me pongo a pensar, cuando una persona está triste, no va a querer venir a mi casa. Si yo lo entristezco, se va a alejar de mi casa. Claro. Si lo he hecho sentir mal, se va a ir de mi casa, no va a querer estar. Entonces, hermanos queridos, que nuestra vida sea esa vida que anhele, como dice la hermana Silvia, que con todo, que con nuestras entrañas, con nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida, todo lo nuestro, sea una sola oración, una sola plegaria, pidiendo al Señor que venga, porque a veces se lo pedimos solamente con la voz, con la palabra, con las palabras, pero los hechos dicen, no, vete, no te quiero. Entonces es muy importante que le digamos no solamente al Señor con la voz, sino con todo nuestro ser. Lindo Sí, día para todos, hermanitos. El Señor me les bendiga enormemente. para vivir, hermana Carolina, para que una persona viva, debe tener espíritu y cuerpo, ¿no? Y es un alma Ajá. viviente. A veces somos almas, pero estamos Muertos. muertos, porque no tenemos el espíritu.
Entonces, Así es. Hola nuestra Silvia, alma- buenos días. buenos días, hermana. Buenos días, hermanito. Dios me los bendiga. Quería también decir algo cuando usted habló del vino, ¿verdad? Que no debemos estar embriagados. A veces nos desenfocamos y en vez de estar enfocados en Dios y en su obra, entonces estamos enfocados en las circunstancias, en los problemas. Y Sí, entonces señor. eso nos llena de malos sentires. Y entonces ahí nos emborrachamos, estamos ebrios, a tal punto que muchos hasta caen en la depresión, ¿verdad? Así es. Entonces eso va a impedir, nosotros tenemos que pedirle a Dios mucha fe, mucha confianza, a pesar de las cosas que veamos. Mira, ahí está, Y que ahí está el antídoto, hermana. Ahí está como la receta de Dios sí, para los que lo sirven, ¿cierto? Que lo siguen. Nadie puede a estar en veces depresión. Nadie puede estar en depresión. Nosotros podemos estar tristes a veces, ¿cierto? Nos entristecemos. Pero entrar en la depresión, eso significa que el Espíritu Santo no nos acompaña. Nadie que pueda así tener es. el Espíritu Santo en su vida y cada día lo llene a uno puede estar deprimido, o sea, tener un problema mental. No puede ser así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahorita, por ejemplo, que nos preocupamos mucho de que nuestros familiares, nuestros hijos no se han convertido. Sí. Entonces, Hay que entregarle más las cosas a Dios, o sea, hay que descansar más en el Señor, llevar toda la cruz de Cristo. Hermanitos, que el Señor les bendiga. ¿Alguien más va a decir algo?